Ahí va Azul. Bienvenidos a los que nos visitan. Esta es su casa. Dios les bendiga. A ver, allá nos van a dar una cápsula. Tómenla, tómensela. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Es Juan 14:27. Apúntenla. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí anda Azul. Acá, allá Azul. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127. Amén. De nada nos sirve cuidarnos si Jehová no es nuestro guardador. Dani. Dice Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Alguien más? Acá. Ahora es cuando más se deben de tomar vitaminas, hermanos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Juan 1. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Checa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Juan 3:17. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Allá atrás. Celia. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Amén. Qué tremendo, qué tremenda palabra. ¿Nadie más? Pues le damos muchas gracias a Dios por la palabra de las 9. Estuvo tremenda. De verdad, está en nosotros salir de las aguas estancadas. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, gracias por estar con nosotros en esta tarde, de verdad. Bienvenidos a Veraca Iglesia. Amén. Den un aplauso al Señor. Fuerte, un aplauso de libertad, de fe, de confianza, porque Él es bueno. ¿Qué les parece? Les voy a contar una historia de la vida real que sucedió hace mucho tiempo. Y bueno, esa historia la vemos en el libro de los Hechos. Hechos, si pueden acompañarme, vamos a leer Hechos, capítulo 27. ¿Cómo les fue estos días, el fin de semana? ¿Están contentos? ¿Están alegres? ¿De verdad? Dios es bueno. Saludos a todos los que nos ven por las redes sociales, Facebook. Dios los bendiga grandemente. Estamos de acuerdo que el Señor es tu sanador, que el Señor es tu vida, tu guardador, tu protector, y que ninguna arma forjada contra tu vida prevalecerá. Y vamos a escuchar la palabra de Dios, apropiatela, créela, permanece, porque esa es la verdadera vida y es lo único seguro que tenemos. Es la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a lo que creemos, porque es lo único. No te recomiendo otra cosa, porque no te aseguro que resulte. Pero lo que sí resulta de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos es la palabra de Dios. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Señor, habla tú por mí. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Que no sea mi intelecto, sino que sea tu intelecto, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias. Bueno, la historia que vamos a ver a continuación es de alguien que en sus cartas escribe que no sabe si fue al cielo en sueño o en espíritu, y no lo sabe, pero fue, y se le fue revelado el Cristo, Jesucristo, la vida. Y de quien estoy hablando ya saben quién es, seguramente es Pablo.
antes Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, y que consintió ataques a la gente que creía en Jesús, pero su vida cambió radicalmente cuando Jesús se le reveló y no volvió a ser el mismo. Y ese Pablo es del que vamos a hablar ahorita. Pablo 27, el título de Hechos 27, perdón, el título es Pablo navega hacia Roma. Y quizá hayan escuchado este capítulo, pero lo vamos a ver con unos ojos diferentes. Amén. Gracias a Dios porque nos visitan. Fer, te veo desde acá. Fer, Dios te bendiga. Tu primo, ¿verdad? Sí, allá estás, campeón. Tu papá, bienvenido hermano. Gracias por estar aquí con nosotros también. Hechos 27, voy a leerles en el capítulo 13. Vamos a leer, todos recuerden que yo leo en otra versión, que es la versión NTV, ¿sí? NBI. Dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces dice, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Noriente sopló la isla y nos empujó a mar abierto. Dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Voy a leer el 16. Dice, navegamos al resguardo del lado con menos viento a una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Dice el 17, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El 18 dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval es viento, dice, seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Aquí me voy a quedar hasta el 19. Estoy leyendo la historia de Pablo cuando va precisamente hacia Roma. En el versículo 14 que leíamos ahorita, lo voy a leer rápidamente. Dice, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Wow, cuando tenemos un destino y un propósito de parte de Dios y vamos hacia algún lado, a veces hay vientos que nos cambian el rumbo de nuestra historia. Hay vientos que nos mueven hacia donde vamos y nos dirigimos, y eso a veces puede ser una manera de desanimarnos, desenfocarnos, de querer soltar la toalla, por decirlo así de alguna manera. Y dice aquí que el viento los desvió del rumbo. En el 15 nos habla también de que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Es bien tremendo, yo lo sé, amigo, que nos visitas, hermano. Es muy tremendo cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que estamos pasando, una situación complicada, lo que estamos viendo en la humanidad actualmente. Por eso ahorita en el canto decíamos, mi confianza está solo en ti.
solo en ti. Estamos en tiempos donde nuestra confianza debiera estar solamente en Jesucristo. Ni siquiera en ninguna persona, ni siquiera en ningún trabajo, ni siquiera en nuestra propia salud, solamente en Jesús. Por eso ahí está el nombre de Jesús escrito, porque Él es el único que nos mantiene firmes conforme a la palabra. Pero aquí dice en el 15 que no pudieron controlar los marineros el barco y para hacerle el frente al viento, por lo cual se dieron por vencidos totalmente. Vamos al 18. ¿Cómo están? ¿Bien? Dice el 18: el próximo día, como la fuerza del viento seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. La desesperación en la tormenta te puede hacer desistir hacia tu propósito o hacia tu destino. Pero dice el 19, luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. El 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Digan conmigo: toda esperanza. ¿Cuántos han perdido toda esperanza en medio de una tormenta? Yo creo que todos en algún momento nos desanimamos tanto que perdimos toda esperanza. Aquí dice, imagínate, dice: se ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Dice el 21: nadie había comido en mucho tiempo. Di conmigo: mucho tiempo. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Uy, aquí dice, por lo que dice Pablo, creo que hay tormentas que se pueden evitar, pero hay tormentas que no podemos evitar. Es decir, viene un aguacero del cielo y nos dicen que nos resguardemos y nos resguardamos, pero hay tormentas que también podemos evitar nosotros. Y ahorita vamos a ver eso. Y si no me crees, pregúntale a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? La historia de Jonás. Dios le dio una instrucción a Jonás de que precisamente fuera a la tierra de Nínive y le dieron un mensaje de exhortación y arrepentimiento al pueblo de Nínive para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Pero ¿qué crees? Jonás no quiso, ¿verdad que no quiso? Y Jonás no quiso, y fue por eso se rehusó a obedecer la voz de Dios, la instrucción de Dios. Y el pez grande, ya todos vimos cuando es arrojado al mar, Jonás, un pez grande lo traga, ¿verdad que sí? Y lo masticó, ¿verdad que sí? No, nada más se lo tragó. Y yo creo que hay tormentas que pueden evitarse si obedecemos a lo que Dios nos está llamando, ¿sí? Pero me voy a regresar al 10, al 27:10, donde Pablo dice: les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pablo les había dicho previamente y les había advertido que se quedaran en la isla, pero como en esa isla había frío en esa isla, los demás, Pablo no era el jefe. Pablo iba en plan de ¿qué? De prisionero. Pero Pablo les dijo: quédense, señores. Y no le hicieron caso a Pablo. No le hicieron caso a Pablo, porque obviamente a veces no creen en lo que Dios te puede hablar a ti.
no creen en lo que a veces dices. Tú le das una recomendación a alguien y, por ejemplo, fíjense, Pablo no era marinero, no era de los que manejaban el barco, mas sin embargo tenía la sabiduría de Dios para ser dirigido por Dios más que a los marineros y más que a los guardias, mas sin embargo no le hicieron caso. Aquí dice en el regreso al 22, donde dice, Pablo les dice, me regreso rápido al 21, nadie había comido en mucho tiempo. ¿Por qué creen que no había comido? La tripulación. No saben. Dice, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Se pudo haber evitado esta tormenta? Quizá la tormenta no, pero quizá por la decisión sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero dice el 22, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. A veces no nos gusta el vehículo por el cual vamos hacia nuestro propósito o nuestro destino. A veces no nos gusta o no es lo más agradable la manera en la que llegamos o vamos hacia lo que Dios quiere para nuestra vida, porque siempre quisiéramos llegar a los propósitos de Dios en nuestras vidas de la manera más feliz, ¿verdad que sí? De la manera más a gusto. Pero Pablo siempre hablaba y daba consejos en momentos difíciles y complicados. Ahí ven en las cartas de Corintio y en 1 Corintio y 2 Corintio, Pablo siempre daba buenos consejos en momentos difíciles. Pero Pablo les está diciendo que van a llegar al destino, pero no les está asegurando cómo, pero que van a llegar. Por eso al tema de esta mañana le ponía yo como permaneciendo sobre la barca, porque la barca es el vehículo. Miren, todos hablan cuando Pedro se bajó de la barca, pero nadie habla de Juan que se quedó en la barca, o de los discípulos. Ahí hay otro enfoque, ¿verdad que sí? Otros ojos. Pero Pablo iba hacia su destino. Pero ¿cómo Pablo tenía esa seguridad? ¿Qué había pasado con Pablo? ¿Y por qué Pablo le decía a la tripulación, hey, tranquilos, vamos a ver por qué? Fíjense, bien importante lo que vamos a continuación a leer. Dice en el versículo 24, perdón, en el 23 dice Pablo, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Esto que estoy leyendo es poderosísimo, poderosísimo, porque Pablo tuvo un encuentro con un ángel enviado del cielo a que le hablara y le fortaleciera y le dijera a dónde iba a llegar. Y el ángel de Dios ya sabía que esa barca a la que iba a llegar, que no sabemos cómo iba a llegar, pero va a llegar. Ahorita vamos a leer cómo llegó esa barca finalmente. Pero yo por eso en esta tarde yo te digo, hey, permanece en la barca. Pero vamos a seguir leyendo. Fíjense, el ángel dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Qué tremendo que este domingo tú hubieras llegado y hubieras dicho, ayer estuve en mi lugar secreto de mi habitación y un ángel de Dios me ministró, se me apareció, me habló, Jesucristo se me reveló, la palabra que estaba leyendo se hizo vida, penetró a mi mente, a mi corazón, abrió mis ojos y aquí estoy en plena seguridad de que en medio de este caos que está pasando en la humanidad, el ángel de Dios le habló y le dio la seguridad y el poder y la paz. Eso es una relación con Jesús. Y es un Cristo revelado.
he ahí la diferencia entre un cristiano común que cada domingo va a la iglesia y escucha y se para, y allá afuera es un caos y volvemos al miedo, volvemos a la inseguridad, volvemos a la incertidumbre. Pero nuestra relación diaria, nuestro estilo de vida con Jesús, que es su palabra, es lo único que nos va a dejar seguros en la barca en la que estamos, que nos va a llevar hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero solamente Pablo decía aquí: al Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y ahorita estaba leyendo y ese ángel me llamó la atención porque se le apareció. Pero voy a leer rápidamente en el Éxodo 14. Fíjense lo que pasa en Éxodo 14. Es otra historia totalmente diferente, pero es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y salió con mucho gozo, mucho gozo, pero Dios toca el corazón del faraón, y es cuando le dice: ya suelten al pueblo, que se vayan, no quiero saber nada de ellos. Y se van, pero al momento que salen, Dios endurece el corazón del faraón, y luego apenas van en gozo, ya salieron de la esclavitud, van bien alegres, y de repente otra vez los vuelven a perseguir. O sea, ¿qué onda? No se vale, ¿no? Bueno, yo creo, pues apenas salieron de la esclavitud al gozo, y luego otra vez los persiguen. Pero fíjense, dice aquí en Éxodo 14, dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero el 13 dice: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. No tengan miedo, solo quédense quietos. Solo quédense quietos, dice aquí. Dice: observen cómo el Señor los rescata. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El 14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Oh, solo quédense tranquilos. La paciencia es el ingrediente activo de la fe. Ahí es donde a veces nos desesperamos, pero el Señor le dijo: quédense tranquilos. Ya no les leí. Les iba a leer, perdón, se me fue. En el mismo Éxodo 14 me regreso, porque aquí hay algo que dice, el 19 dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. ¿Saben qué significa eso? El ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Hermanos, el ángel de Jehová ahora es Jesús dentro de nuestras vidas.
El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el ángel de Jehová ahora está con ustedes en Cristo. Y ahora Él nos dice en estos tiempos: hey, ese ángel que le habló a Pablo y que se le apareció, dice Pablo, al Dios al quien yo sirvo, ese Dios está en este 2020, en este lugar. Aquí está en este lugar su presencia, y ese ángel o el Espíritu Santo ahora te dice: no temas, no temas, todo va a estar bien. Dice el Salmo 116: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Oraré, dice el 2, oraré mientras tenga aliento. Amén. Él escucha tu voz, dice el Salmo 116:1, y escucha la oración del que pide misericordia. Vamos al 27. Me voy a brincar el 24. Dice: y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente, o sea, el ángel le dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, el ángel ya le había dicho a Pablo: Pablo, tú vas a llegar a Roma, como sea, pero vas a llegar a Roma. No le dijo cómo, pero vas a llegar a Roma. Creo que las circunstancias que pasamos no deberían de determinar lo que somos, sino a quién escuchamos. El ángel le dijo: vas a llegar. El Señor te dice: vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, pero no desistas de lo que estás viendo, no desistas de tu fe, no desistas en permanecer en lo que la palabra dice acerca de ti, porque las circunstancias que estás pasando, que estamos pasando, no tienen por qué determinar hacia dónde llegas, sino a quien tú escuchas. Amén. Entonces dice el 27, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta. Imagínense, 14 noches en la tormenta. Había 276 a bordo, dice la palabra de Dios. Bastante gente. Eso dice en el 38. Dice: mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Los marineros sabían que como iban a una velocidad y como había tierra cerca, ¿qué creen que pasa cuando un barco va a velocidad y se está acercando a tierras bajas? ¿Saben lo que pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Entonces ellos arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. El 29 dice: a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. El 30 dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron al bote salvavidas como si estuvieran echando anclas, fíjense, desde la parte delantera del barco. Así que Pablo, el 31, les dijo al oficial, al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Pablo, ¿qué estás diciendo? Les está diciendo: si se quedan, se salvan. Pablo les está diciendo: si se quedan, se salvan. Hermanos,
Si se quedan, se salvan. Si se quedan en la barca, se van a salvar. La barca es la palabra, es el vehículo, el medio de transporte que Dios nos dijo que vamos a llegar hacia el otro lado. Pero quizá ahorita el vehículo o el medio por el que estamos pasando no nos gusta y a veces hasta nos enojamos porque las personas que no me ayudaron en mi propósito me decepcionan. Pero todo eso es parte del plan de Dios, de que no te confíes, que todos fallamos, pero Jesús sigue insistiendo de que solamente nos enfoquemos en Él y le creamos a Él, porque van a llegar los vientos que nos van a querer cambiar los rumbos, van a llegar las tormentas que nos van a querer desanimar, como leímos antes, que ellos no comían porque estaban desanimados, porque estaban bajo tormenta, bajo oscuridad y perdieron la brújula, estaban perdidos. Y ahorita vamos a seguir leyendo esa parte, pero Pablo les decía, si se quedan, se van a salvar. Si se quedan en la palabra y permanecen, y solamente los que se quedan y permanecen de verdad, no como una religión más, sino que ahora más que nunca hay que tomar de verdad a Jesús y creerle y agarrarnos de Él más que nunca. ¿Me quedé en cuál número? En el 32 dice: entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cortaron las cuerdas. Es tiempo que te despojes de lo que te tienes que despojar. Corta las cuerdas que parecen ser tu seguridad y permanece en la fe. Corta las cuerdas. Las cuerdas tuvimos que cortarlas, Joca. Nuestra seguridad, y faltan otras cuerdas que tenemos que soltar y arrojarlas para seguir en la barca. Pero esa barca va a llegar al destino. Claro que va a llegar al destino y al propósito, pero ¿cómo? Vamos a ver cómo llegaron ellos y cómo llegó Pablo. Pero dice el 33: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Hermanos, comamos la palabra ahora por nuestro propio bien. Solamente la palabra, permanecer en la palabra, que es la verdad, que no es religión. Ahí es donde se confunde y se pierde la gente, porque piensa que venir a una reunión de estas es religión, es cambiarte de religión. No, aquí está la vida. Pero también acá no, la vida está donde hablamos de la palabra de Dios, donde a Jesús se nos revela, no como una religión más. Si no has escuchado la voz de Dios en tu corazón, la voz del Espíritu Santo, si no se te ha revelado Cristo, es el tiempo de que ahora le busques para que te des cuenta de que Jesucristo no es una religión, sino es una vida. A Pablo se le apareció el ángel y le dio instrucciones. A Pablo, cuando era Saulo, se le reveló Jesús y jamás volvió a ser el mismo. Eso es lo que pasa, que hace falta ahora en nuestras vidas. De verdad, las tormentas pueden cambiarte tu rumbo y aguas, porque te puedes perder y te puedes bajar de la barca pensando que te bajas para salvarte. Pero Pablo les decía: solamente si se quedan en la barca serán salvos. Esto tiene un significado revelador tremendo. Dice aquí en el 34: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán. Fíjense, aquí viene lo que el ángel le reveló a Pablo, lo que te puede revelar Dios a tu vida. Dice: pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan,
dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. ¿Quieres animarte? ¿Quieres recuperar el gozo de la salvación que has perdido? ¿Quieres volver a creer? ¿Quieres volver a sonreír? ¿Quieres volver a amar? ¿Quieres volver a caminar? ¿Quieres volver a correr? ¿Quieres volver a levantar tus brazos en la plaza y sentir las hojas que caen y el viento? ¿Quieres sentir otra vez eso que quizá lo hemos perdido porque la barca o los vientos de la barca nos cambiaron todo el rumbo? Hay cosas cuando presentamos a Dios en oración y le ponemos su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de esto? Ayer platicábamos Joca y yo y les comentábamos a otra pareja y le decíamos que Dios no nos dejó irnos a Estados Unidos. Ya estábamos bien decididos nosotros a irnos el año pasado. Quizá iba a perder porque me iba a bajar de la barca del propósito al cual Dios nos llamó. Y no cambiamos el rumbo finalmente y aquí estamos con ustedes. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces, el 40, cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Y viene aquí el 41, agárrense, porque imagínense, van en la barca a una velocidad, se están acercando a la bahía, a la costa, y luego ¿qué pasa aquí? Se están así como, métanse en la historia, me quedé en cuál, el 41, dice, pero chocaron contra un banco de arena, y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Pero el ángel le había dicho a Pablo que iba a llegar a su destino. Todo pareciera diferente cuando el barco sentimos que se despedaza, sentimos que nos deshacemos y pensamos que al Dios al que yo adoraba y al que yo creía, con las circunstancias que pasé y que viví, me falló. El barco se rompió a pedazos. Y a veces eso pasa en nuestra vida, en nuestra relación, en el matrimonio. Creemos que todo se vino a pedazos y queremos soltar la toalla, pero Jesús te dice en este momento, en esta tarde, no te bajes de la barca. No ha sido el mejor vehículo el que te ha llevado, las olas y el viento te han golpeado, pero aquí ya está. Ya se hizo pedazos el barco. Pero el ángel le prometió a Pablo que iba a llegar. ¿Y cómo llegó Pablo? Bajo una lanchita que tenía ahí guardada, escondida atrás, que nadie vio. Se bajó, se subió. Ese barquito tenía un motor, lo prendió y llegó. No se crean, eso no dice para nada. Dice el 42, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Eso se llama gracia. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda
primero y se dirigieran a tierra firme. Y el 44, venimos aquí y aquí está la revelación. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, pero todos se salvaron, permaneciendo sobre la barca. Yo les decía, no es por lo que pases que va a determinar dónde acabas, es a quien escuchas. Pablo escuchó la voz de Dios. En ese momento se le manifestó por medio de un ángel y le dio la seguridad a dónde iba a llegar. La barca se hizo pedazos. La barca de tu matrimonio, de tu vida, de tu trabajo, no sé cómo esté, pero recobra ánimo y come. Come y permanece con paciencia en la palabra. Debemos permanecer en la barca para ser salvos. ¿Cuántos lo creen? No le des la mano al que está a un lado ni nada, pero dile a la persona que está a un lado tuyo, dile, recobra ánimo y come. Dile, no es por lo que pases que va a determinar dónde acabas, es a quien escuchas. Y recuerda, hay tormentas que no se pueden evitar, pero hay otras que sí se pueden evitar. Permanezcamos, ser dirigidos por el Espíritu Santo para que sepamos hacia dónde vamos. El ángel le dijo, no temas, que llegarás a tu destino. Amén. Hechos. Está muy revelador este que leímos, el Hechos 27, pero pudiéramos leer el 28 para que vean lo que pasa después de que llegaron al otro lado. Está tremendo, pero Pablo nos da una enseñanza de lo que es escuchar a Dios, de ser dirigidos por su Espíritu y llegar al destino, no importa cómo, porque el trayecto es, ni yo te lo puedo asegurar y te puedo decir que cuando estás en Cristo todo es color de rosa, porque si yo te digo eso voy a ser yo un mentiroso y te voy a dar falsas esperanzas en ese sentido. Aquí está la prueba, que hubo tormentas, viento, la barca se destruyó, se agarraron de las tablas, pero llegaron. Y así es Dios, así son las tormentas y así es el desierto. Pero el ángel siempre estuvo con Pablo. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, siempre estuvo su Padre y había ángeles cuidando a Jesús en el desierto. Pero era necesario que Jesús pasara por el desierto. Y solamente por medio de sus promesas llegamos al otro lado. Y eso debe ser motivo de tener ánimo ahorita, de tener gozo ahorita. Ese es motivo por el estar aquí fortalecidos, alegres, porque en medio de la tempestad y de los vientos que nos han golpeado para un lado, para el otro, le dijo el ángel a Pablo, vas a ser juzgado, vas a estar allá, tranquilo, vas a llegar. Hermanos, tranquilos, todo va a estar bien. Amén. Póngase sobre sus pies en esta tarde ya, mediodía, y diga, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración en esta tarde. Padre,
En esta tarde te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, has recibido el Espíritu Santo, el cual tenía Pablo y por el cual Pablo fue dirigido para llegar a su destino. Vamos a orar. ¿Qué les parece, así como están y los que nos están viendo en Facebook, por todos aquellos que están pasando por momentos complicados de salud? ¿Qué les parece? Como una iglesia, ponemos a cada uno de los que nos están viendo en las redes sociales, que están pasando por enfermedad, por cualquier tipo de depresión, de tristeza, de opresión, de desesperación, donde quizá tu barca ya se rompió, pero ahí hay una tabla que está flotando y que te puedes agarrar de esa tabla para que puedas llegar al otro lado. En esta tarde, en este momento, cubrimos con tu sangre preciosa tu vida, Padre Celestial. Cubre esa vida que está del otro lado, cubre esa vida, Señor. Ponemos a esas personas que están pasando por ese contagio del virus, Señor. Ponemos a esas personas que están pasando por esa depresión, por esa tristeza, por ese miedo, por ese caos interno, por ese caos externo, Señor. Jesucristo, revélate a sus vidas, a sus corazones. Te pido, tengas misericordia de ellos en este momento, Señor. Tu palabra dice que mejor es la vida, mejor es la misericordia que la vida, Señor, y que tu misericordia los alcance, que tu sangre preciosa cubra sus vidas, sus corazones, Señor, por todos esos pastores que están malos, Señor, por todos esos hermanos, Señor, que están padeciendo, Padre, en el ramo financiero, en el ramo de salud, en la economía, Señor, en sus negocios. Espíritu Santo, es un tiempo de volvernos a ti, de voltear nuestros ojos al cielo y de conocerte ya no como una religión más, sino como una vida, como alguien quien habla, como alguien que guía, que sana, que restaura, como alguien que da fe y que la fe crece en cada corazón. En esta noche depositamos en tus manos, Señor, a todas esas personas. Padre, ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestra región, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia del mundo entero, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, fluya la vida, fluya el respirar en ese cuerpo, fluya la sanidad en ese órgano, fluya la vida y la respiración y el aliento en el nombre de Jesús, en cada vida, en cada corazón, y todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte en este momento sea quebrantado fuera de tu cuerpo, fuera de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Mantente en la barca, que es la palabra de Dios, que son sus promesas para que llegues al otro lado. En el nombre de Jesucristo, ten ánimo en este momento, ten fuerza en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Recibe esa sanidad, recibe esa palabra para tu cuerpo, para tu corazón, en el nombre de Jesús. Esto es Veraca Iglesia. Dios te bendiga. Amén.